Bien, aquí estamos nuevamente. Hubo un pequeño detalle con el suministro eléctrico un instante y se nos desparramó un poco los esquemas de la tecnología. Bueno, retomando, como les decía, tenemos la costumbre de que cuando estamos bajoneados, etcétera, nos vestimos con colores oscuros, ¿verdad? ¿Tá? Y eso alimenta nuestro estado de ánimo de mala manera, ¿verdad? Digo, reafirma cómo nos estamos sintiendo. ¿tá? Entonces, lo ideal sería que cuando nos sentimos así, invirtamos el proceso, nos vistamos con colores fuertes, claros, llamativos, porque esos colores justamente van a ser los que nos van a ayudar a salir de ese proceso y de ese estado. El tono ideal son los tonos de azul, ¿verdad? Porque el azul es equilibrio de energías y es un color que da paz, es un color que aumenta la autoconfianza, que aumenta la autoestima, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería vestirnos con colores vivos cuando nos sentimos bajoneados. Por lo tanto, de ahí podemos definir que cuando estamos sobreexcitados, cuando estamos ansiosos, con mucha energía, ¿verdad? Nos conviene, sí, vestirnos con colores tranquilos, es decir, colores oscuros, para ir bajando un poco las revoluciones, ¿verdad? Entonces, lo ideal, por ejemplo, para un buen estado de ánimo o para cosas muy puntuales, por ejemplo, vamos a ir a los ejemplos, que la mejor forma de entender esto, digo, es con analogías y con ejemplos puntuales. Si nos vestimos con colores de gris, un gris lindo, un gris perla, ¿verdad? Es el color de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es exactamente la mezcla puntual entre el blanco y el negro, que son los puntos extremos que conforman ese color, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con paz, todo lo que tiene que ver con utilizar la sabiduría, los conocimientos adquiridos en nuestra vida a través de las experiencias que hemos tenido, lo ideal es hacerlo con un tono de gris, ¿verdad? Si vamos a usar negro, bueno, el negro es un color muy puntual. El negro tiene la particularidad que en el peor de los casos representa falta de ánimo, pero también representa en su esencia el misterio, lo insondable, lo infinito también, ¿verdad? Digo, porque el negro es un color que nos da sensación de profundidad. Hay un ejercicio que se realiza cuando una persona quiere empezar a desarrollar la percepción extrasensorial a través del tercer ojo, empezar a tener visiones sobre cosas que le suceden a otra persona o que le van a suceder a sí mismo antes de que lleguen. Se utiliza justamente un cuenco, un bols, un recipiente, preferentemente que no sea de metal, con agua, con un poco de tinta negra, a los efectos de justamente eso, digo, el color negro, como les decía, se queda la sensación de profundidad. Y con el tiempo y la práctica, digo, van a ir viendo cómo empieza a aparecer como una nube en el centro de esa agua, y en esa nube primero aparecen difusas las imágenes y más adelante se van volviendo más definidas y más fáciles de entender. Siempre hay que ver que el lenguaje de las visiones es como el de los sueños, o sea, a veces literal y otras veces es metafórico. A veces debemos tomarlo tal cual nos muestran y otras veces hay que interpretarlo y adaptarlo a las vivencias que tenemos en el momento. Entonces no es que el color negro sea negativo, simplemente tiene, como todos los otros colores, digo, sus significados. Digo, esencialmente en la cultura occidental se asocia con el color del luto, el color relacionado con la muerte, con el dolor, digo, pero no es estrictamente así, ¿verdad? Si vamos a mezclar colores, por ejemplo, lo ideal sería, por ejemplo, usar color negro de la cintura hacia abajo, ya sea en las chicas pollera o pantalón, no importa, ¿tá? Y un color más vivo arriba, que puede ser un blanco o un tono de azul, ¿verdad? Y ahí estamos logrando un equilibrio. Siempre que usemos negro, siempre de la cintura hacia abajo es lo fundamental, ¿verdad? Si vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, vamos a los casos puntuales. Vamos a una entrevista de trabajo
y vamos con un currículum excelentemente bueno, divino, ¿verdad? Pero vamos todos vestidos de negro. ¿Qué mensaje le estamos dando a la persona que nos va a tomar o no para ese trabajo, quien nos está entrevistando? Bueno, la cosa es simple, digo, le estoy diciendo que tengo un currículum excelente, con mucha experiencia, con muy buenas referencias, pero que no tengo ánimo ni para avisar quién viene. Así de simple. Entonces, obviamente es muy poco probable que nos tengan en cuenta a la hora de seleccionar personal para una empresa, porque justamente con la ropa le estamos dando, el color de la ropa particularmente, le estamos dando un mensaje muy puntual a la persona, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos todos vestidos de rojo? Bueno, acá tenemos otra complicación, ¿verdad? Volvemos al ejemplo, tenemos un currículum excelente, tenemos estupendas referencias, muy buena experiencia laboral, pero ¿qué le estamos diciendo con el color? Que tengo un genio que me lleva el diablo. Entonces también es poco probable que nos puedan tomar, ¿verdad? Y el otro color, digamos, peligroso o relativamente negativo, si se usa en su totalidad, es el marrón, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el marrón en un principio se relaciona con la tierra, se relaciona con las cosas mundanas, pero también se relaciona con el egoísmo y con un montón de emociones que no son positivas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si vamos vestidos de marrón, le estamos diciendo a la persona simple que tengo un currículum excelente, pero que soy una persona egoísta, materialista, utilitaria. Entonces, obviamente eso reduce montones las posibilidades que nos puedan llamar para ocupar ese empleo, ¿verdad? Lo ideal es, por ejemplo, si vamos con algo negro, siempre de la cintura hacia abajo, arriba algo blanco o algo azul o celeste o un verde agua. El verde vamos a puntualizar y ya de paso les voy a dar una simpatía que no recuerdo puntualmente si ya se las había pasado en otra ocasión, pero igual no está de más, ya que estamos hablando de los colores, hablamos del color verde. Color verde pradera, el color verde lindo, ¿verdad? Mientras no se confunda con negro, no es mayor problema. El color verde esencialmente es el color de la inteligencia, de la salud, de la sanación, de la música, de la verdad, ¿verdad? Pero también justamente ayuda a todo lo que tiene que ver, por ser el color de la inteligencia, a todo lo que tiene que ver con las facultades cognitivas. Cuando nos encontramos frente a la posibilidad de tener que dar un examen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar algo verde. Si no tenemos ropa, puede ser ropa interior, aunque no se vea, no importa, o puede simplemente nos llevamos un pedacito de tela verde o de un pedacito de cinta del mismo tono en un bolsillo y siempre sabiendo para qué es, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir a una persona de nuestra confianza que cuando llegue el momento de entrar al examen, nosotros le vamos a avisar y esa persona va a encender una vela verde al universo en nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, ese color verde con esa vela nos va a ayudar a calmarnos, a calmar nuestros nervios, las ansiedades, los miedos, va a refrescar nuestra memoria y reactivar la capacidad de razonamiento. Haciendo las cosas de esa manera y obviamente preparando el examen, es poco probable que lo pierdan, ¿verdad? Cualquier examen de cualquier asignatura, así sea el examen para la libreta de conducir, no deja de ser un examen y siempre nos ponemos nerviosos y siempre los nervios nos pueden jugar una mala pasada, por lo que es bueno acordarse de ese detalle, ¿verdad? Si no tenemos una ropa que si tiene algún detalle en negro no le hace nada, no interfiere de forma perniciosa para nada, pero si no tenemos ropa, llevamos un pedacito de tela en un bolsillo o un pedacito de cinta o en su defecto un pedacito de papel, un papel crepé, cualquier papel que sea del tono apropiado y recordemos para qué lo llevamos. Y con eso ya nos va a dar un aliciente y nos va a ayudar a bajar un poco las revoluciones y a que los nervios no nos jueguen una mala pasada, ¿verdad? Cuando se trata de mejorar un tema de salud, siempre es bueno también usar el mismo tono de verde, ¿verdad? Porque como dijimos hace unos momentos, el color verde
justamente se asocia a la salud y a la sanación. Una persona que necesita sanación se le ayuda con un color verde, ¿tá? Si lo que buscamos es, nos vamos a enfrentar a alguien y necesitamos transmutar, es decir, ¿qué es transmutar? Es cambiar, transformar una situación de negativa a positiva, ¿verdad? O si necesitamos, una de las cosas más difíciles, perdonar, ¿verdad? Entonces nos vamos a poner algo violeta, nos vamos a ayudar con algo violeta, porque por el lado de la metafísica tenemos la explicación de que el violeta es el color que tiene esas dos características, tanto el perdón como la transmutación. Y en este caso, ambas van de la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si vamos a perdonar una situación es porque justamente estamos dispuestos a cambiarla, a mejorarla. De eso se trata. Entonces nos ayudamos con algo violeta. Vuelvo a repetirles que si no tenemos una ropa de ese color, ni ropa interior, no importa, nos llevamos en un bolsillo un trocito de tela o un papel o un nylon que tenga ese tono, que nos va a ayudar para salir al paso en esa situación, ¿verdad? Eso es muy importante. Colores como, por ejemplo, el amarillo y los tonos de naranja se les asocia esencialmente a la creatividad y a la imaginación. Quienes son artistas, quienes trabajan en algún tipo de actividad que necesitan desarrollar y poner en práctica su creatividad al máximo, siempre es bueno que podamos ayudarnos con esos colores, ¿va? Entonces, tanto los tonos de amarillo como los tonos de naranja nos van a ayudar a desarrollar la creatividad. Bien, por acá tenemos Lele. Hola Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal Nati? Saludos. ¿Qué tal Lele? ¿Qué tal Nati? A todos, como siempre, gracias por acompañarnos y continuar como todos los viernes aquí compartiendo este espacio con temas místicos, ¿verdad? Bien. El color rojo es un color también que, si bien, como hoy les decía, digo, no es prudente usarlo para un tema de ir a una entrevista laboral, sí es bueno usarlo también como ayuda cuando nos sentimos muy cansados o muy bajoneados, ¿verdad? Porque es el color que es un color esencialmente agresivo y un color fuerte, un color que impulsa a la fuerza, un color que se le asocia a la sangre y por ende a la vida. Entonces, cuando estamos muy cansados, muy bajoneados, que necesitamos un shock energético, bueno, podemos ayudarnos perfectamente con algún tono rojo para salir del paso. Eso nos va a ayudar mucho, y realmente, lo crean o no, esto surge igual. Esto es algo que no necesita de la fe de cada uno, es simplemente hacerlo y dejarse, permitirse fluir, y van a ver al rato cómo de a poco todo lo que sea un tema de apariencia de negatividades, de depresiones, de cansancio, de a poco se va superando en forma progresiva. Ayudarse con los colores es muy bueno. Vienen a ser una especie de bastón emocional, pero más que emocional, obviamente es energético, ¿verdad? Entonces, digo, cuando estemos así, digo, nos ponemos esos colores fuertes para ayudarnos con el ánimo, como cuando estamos muy exaltados del ánimo, buscamos colores oscuros para bajarnos un poco las revoluciones, ¿verdad? El color amarillo también, y por el lado de metafísica, se le asocia a los conocimientos adquiridos y a la experiencia de vida, ¿verdad? Cuando estamos frente a una situación en la cual debemos asumir una decisión en base a las experiencias que hemos vivido, entonces es prudente vestirnos con un color amarillo o ayudarnos con un tono lindo de amarillo para salir del paso de esta situación. Eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? El color rosa se le asocia justamente al amor. ¿Por qué? Porque es un color que genera, igual que el celeste, mucha paz. Es un color que nos ayuda a mantenernos en equilibrio, y eso nos ayuda muchísimo, porque si estamos en equilibrio energético, también vamos a lograrlo a nivel anímico. Entonces, los colores tienen su propia
definición y su propia utilidad para cada caso, ¿verdad? Un color azul, un azul fuerte, un azul eléctrico, por ejemplo, el color que se le asocia al signo de Acuario, el planeta Urano, es un color que nos da mucha fuerza, pero no es agresivo, nos da empuje, nos da ánimo para continuar, nos estimula la autoconfianza y la autoestima, que son factores sumamente importantes y muy puntualmente a la hora que necesitemos tomar decisiones, ¿verdad? En metafísica se le llama, por ejemplo, el color oro rubí, que viene a ser el color del sol naciente, es un color naranja muy intenso, a las virtudes de provisión y suministro divino, que perfectamente se pueden usar, ya sea en ropa o haciendo algún ritual con el arcángel Uriel, como corresponde para ese pedido. Pero no olvidemos que también podemos ayudarnos con ese color para todo lo que tiene que ver con la creatividad, todo lo que necesitamos desarrollar creatividad en lo que quieran, ¿verdad? No importa el tipo de actividad que desarrollen, todo lo que quieran hacer que desplegar una buena creatividad, es excelente hacerlo con la ayuda de esos colores, ¿verdad? Y los tonos de celeste, por ejemplo, como les decía hoy, ayudan a tener paz, nos ayudan para la meditación junto con los colores, los tonos de verde, nos ayudan para una buena meditación cuando queremos hacerlo o cuando consideramos que necesitamos hacerlo, ¿verdad? Recuerden saber combinar los colores, porque con los colores estamos dando un mensaje muy puntual a las otras personas y por ende también a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, estas analogías pequeñas que les di respecto a, bueno, vamos a pedir una entrevista laboral, bueno, es muy importante saber cómo nos vestimos, qué colores usamos para conseguir el efecto deseado, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que haya tenido un problema de salud, o por ejemplo, que alguien haya tenido una operación o algún tratamiento médico, puede ayudarse perfectamente con tonos de verde, ¿verdad? Ustedes vean que hasta los médicos ahora han cambiado de dejar en su mayoría el color blanco, digo, para usar tonos de violeta o de verde, esencialmente, o de azul. He visto también enfermeros y médicos vestidos de azul. Son colores muy puntuales que están dando un mensaje a la persona, digo, y un mensaje de confianza ante todo, ¿verdad? Con el azul le están estableciendo justamente eso, un vínculo de confianza entre el profesional y el paciente. Con el verde le están dando una señal de sanación, reafirmando la esencia de la sanación, ¿verdad? Entonces digo, y el violeta obviamente que estamos transmutando, bueno, y estamos cambiando una apariencia de enfermedad, digo, por una restauración de lo que es la salud en sí, ¿tá? Que todo problema de salud no deja de ser un desbalance o un desequilibrio energético, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado, que habitualmente por ahí se dice que primero se enferma el espíritu, después la mente y después el cuerpo. Bueno, entendamos que si el espíritu es energía, no se puede enfermar, ¿verdad? Digo, sí se puede contaminar de otras energías de aspecto negativo, o puede haber un desequilibrio como consecuencia de ello, y ese desequilibrio se manifiesta de inmediato en la mente, y la mente hace que repercuta en el cuerpo. Cuando el cuerpo manifiesta síntomas, es porque la cosa ya viene de más profundo. Es uno de los errores de la medicina tradicional occidental, que atienden los síntomas físicos, pero no buscan ni las causas emocionales, ni mucho menos las energéticas. Por eso también, dada esa necesidad que hay de sanación, de subsanar temas más profundos, es que han resurgido, porque en verdad digo, la palabra es correcta, es resurgido, no se ha descubierto nada, han resurgido técnicas que se llaman terapias alternativas, como el Reiki, gemoterapia, hipnosis, un montón de cosas. En muchos países, por ejemplo, la hipnosis se está tomando como una rama de la medicina. Hay países del primer mundo en los cuales para estudiar psicología e inclusive obviamente psiquiatría es necesario saber hipnosis, es necesario saber de parapsicología para descartar
y diferenciar entre fenómenos que son sintomáticos de una patología mental a cuando hay una actividad de otro tipo, ¿verdad? Entonces, una persona que se encuentra en un estado eufórico, agresivo, obviamente lo primero que va a hacer sin darse cuenta es vestirse con colores fuertes que van a aumentar y a alimentar ese estado. Por lo tanto, digo, es necesario reeducarnos, como les decía al principio, en ese sentido. Simplemente prestar atención a nuestro estado de ánimo y a los colores de ropa que vamos a usar en el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a contrarrestar eso. Cuando estamos muy eufóricos, vamos a usar colores oscuros. Cuando estamos muy bajoneados, vamos a usar colores fuertes para salir del paso. Y una vez que nos sientamos bien, que hemos recobrado nuestra energía habitual, nuestra fuerza cotidiana, ahí, bueno, dejamos, por ejemplo, el color rojo que nos sirvió para llegar a ese nivel y lo cambiamos de repente por un azul o algún tono lindo de verde que nos van a ayudar a mantenernos en un estado de equilibrio, ¿verdad? De eso se trata, digo, para que vayan teniendo una idea. Es de extrema importancia saber, ¿tá? Por acá me dice, tenemos a Claudia, saludos desde Azul. ¿Qué tal, Claudia? Paola, desde Libertad, departamento de San José. Muchas gracias, bienvenidos todos. ¿Tá? Y Fátima por acá me cuenta que dice, tengo una amiga que no sale del luto de su ex marido y hace 6 meses que viste de negro. ¿Se le puede ayudar a estas personas a salir de este estado? Sí se les puede. Pero primero, digo, convengamos, y quiero aclararles una cosa para que no hayan malentendidos. Primero necesitamos la anuencia, es decir, necesitamos el permiso de la persona en tanto esté consciente, porque de lo contrario, queriendo generar una buena acción, la vamos a embarrar más. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos ayudar sin tener la autorización de la persona, eso significa que nosotros vamos a tener que hacernos carga de nuestro karma y del de la persona, porque ahí estamos violando su capacidad de libertad, ¿verdad? Su capacidad de elección, ¿verdad? Hace 6 meses que no sale de este luto. Bueno, indudablemente le ha llevado un tiempo superar esa pérdida, indudablemente. El color negro en este caso, digo, más allá del luto, está reflejando su estado de ánimo que está carente de iniciativa. Se le puede ayudar perfectamente con todas estas sugerencias que hemos venido hablando de cambiar los colores, ¿verdad? Hasta que logre ayudarse y logre estabilizarse emocionalmente. Si no es suficiente, indudablemente vamos a necesitar ayuda profesional, ¿verdad? Digo, vamos a necesitar algún psicólogo que pueda ayudar a tu amiga a salir del paso, o de lo contrario, iniciar un tratamiento con terapias alternativas, por ejemplo, de la índole de compuestos homeopáticos, como son las flores de Bach o las flores de Alden, que trabajan esencialmente sobre las emociones, ¿verdad? Y le puede ayudar muchísimo. Pero recuerda, Fátima, que necesitas tener su permiso. O sea, es bueno que hables con ella, y si ella te demuestra que quiere y no desea, y como siempre hablamos, hay una pequeña gran diferencia entre estas dos palabras que parecen sinónimos, ¿verdad? Si ella realmente quiere, va a aceptar tus sugerencias y se va a animar a cambiar y a salir de ahí. Necesitas superar ese periodo de duelo. Tal vez había mucho amor, tal vez fue una partida inesperada, o aconteció que no lo tenía previsto en sus planes, que eso es un problema educacional, porque lamentablemente nuestra cultura occidental no nos prepara en ningún momento para ello, ¿verdad? Entonces vivimos una vida sin pensar en que un día se nos puede terminar, ya sea por que lleguemos a viejo, ya sea por un accidente, por un problema de salud, y cuando llega ese momento se nos hace más traumático la partida a la persona que está en esas circunstancias, lo cual ya de paso les comento que por más difícil que sea, como dice el dicho del paisano, hay que hacer de tripas corazón y no queda otra. Y en esos momentos lo peor que podemos hacer frente a una persona que está en agonía, que ya está en sus últimas instancias para terminar de trascender, lo peor que podemos hacer es expresarle cosas como: ay, qué horrible que si vos te vas, que yo me muero, que no me dejes.
porque por más que sientamos eso y que nos duela su partida, digo, le estamos haciendo el trance muchísimo más difícil, ¿verdad? Entonces, lo bueno y lo ideal sería, bueno, tratar de mantener la compostura, lo cual es difícil, pero difícil no significa que sea imposible, y hablarle a la persona con imágenes familiares, pero que le den paz. De esa manera, la transición se hace de forma mucho más tranquila, menos traumática, y ayudamos doblemente porque la persona se va en paz y nosotros quedamos también en paz porque de cierta manera pudimos ayudar a darle una mano. En realidad recuerden que por mucho que nos duela, digo, quien fallece simplemente se nos adelanta en el camino, ¿verdad? Digo, tenemos testimonios sobrados desde religiones a no religiones y hasta informes médicos de personas que han trascendido y que han estado clínicamente muertas y han regresado, y todas han comentado vivencias que han tenido al momento después de su deceso. Así que si todos, más allá de las religiones, creemos que más allá de la muerte del cuerpo físico existe otro tipo de vida en otro estado, se nos hace un poco contradictorio, un poco paradójico el desesperarnos frente a la partida de alguien. Y eso no significa que no sientamos su partida, que no sientamos su ausencia. Pasa también que tenemos la mala costumbre de que amamos con un sentido de posesividad. Cuando decimos, por ejemplo, mi hijo, mi esposo, mi compañero, mi compañera, no lo decimos como un referente, sino que lo hablamos sin darnos cuenta muchas veces como con un sentido de posesividad, y estamos hablando de personas, y las personas no son objetos, no estamos hablando de mis lentes que me los fui a hacer porque las necesitaba, o cosas de esa índole, ¿verdad? Cosas que podemos adquirir con dinero. Entonces una persona es algo mucho más complejo que un simple objeto. Entonces, si aprendemos a decir, y cuando hablamos de mi compañero, mi esposo, mi hijo, como el mí como un referente, ¿verdad? Como decir, bueno, la persona que está a mi lado, la persona que comparte conmigo la vida, la persona que salió de mí o que fue engendrada por mí, ¿verdad? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Le estamos sacando una carga emocional muy importante, doble, a nosotros y a la otra persona, porque a veces lo que lastima no son las palabras, sino la carga emocional que ponemos al decir algo. Entonces hay que ver el tono en que se dicen las cosas y en el momento que se dicen y las palabras que usamos. No se olviden que las palabras tienen el poder de crear o destruir según el caso. No deja de ser un elemento perfecto, y la perfección como tal se manifiesta con igual similitud en la luz que en las sombras. O sea, lo que es perfecto obra con igual perfección en la luz como en la oscuridad. Es simple. A tu amiga Fátima, recomendarte eso, que hables con ella, darle estas sugerencias, a ver cómo reacciona, háblale que de repente, bueno, que no por ir a un psicólogo significa que esté loca ni tenga ningún trastorno mental, porque eso es un error conceptual, es simplemente un profesional que le ayude a superar esta situación de duelo, este estado de duelo y de confusión, ¿verdad? O de lo contrario, hablar con algún naturópata que pueda prepararle una composición, es decir, un compuesto homeopático específico de acuerdo a los requerimientos que ella necesita, y de ahí en más tener paciencia porque los compuestos homeopáticos son muy efectivos, pero requieren tiempo. Mínimo requieren siempre 2 tomas. La primera, por lo general, puede llegar a recrudecer los síntomas. Recién en la segunda toma es cuando comienza a obrar todo lo que es la parte de la sanación en sí, ¿verdad? Recrudece porque esto funciona como lo que habíamos hablado hace unos programas anteriores cuando hablábamos del agua tratada con la energía de las pirámides. La pasamos sobre una herida que estuvo fea, pero la herida primero, para sanar, va a recrudecer, se va a poner fea como estuvo antes, para después comenzar a sanar. O sea que necesita exteriorizar todo lo que tenga de aspecto negativo para después recién poder empezar a subsanar esa situación.
Esas son las, digamos, las recomendaciones que te puedo dar, digo, con total tranquilidad para que puedas manejar la situación con tu amiga. Pero lo fundamental es hablar con ella y preguntarle si realmente quiere salir de ahí, ¿verdad? Si realmente quiere dejar esa situación, o realmente no la quiere, digo. Eso es su tema, digo, no podemos meternos en la vida de nadie a decidir por otros. Es un pequeño detalle a tener en cuenta, ¿verdad? Es muy importante eso, porque de lo contrario nos estamos haciendo cargo del karma de la persona. Los únicos seres, existen 3 excepciones a esta regla, los únicos 3 tipos de seres que podemos obrar siempre, aún estando conscientes ellos, sin violar la ley del karma, son los niños en su inocencia y en su ignorancia, los ancianos, porque cuando uno ya es muy mayor, en muchos casos se revierte y se vuelve a una segunda infancia. Entonces, como que el viejito o la viejita de repente no está muy consciente de lo que hace o de lo que le pasa. Y la tercera opción son los animalitos, ¿verdad? Entonces, digo, ahí sí, en estos 3 casos podemos actuar perfectamente, digo, sin problemas de violar ley ninguna del karma. Con los viejitos puntualmente vamos a hacer la excepción de que si la persona está perfectamente en sus cabales, o sea, si por más que sea una persona mayor, su capacidad de razonamiento está intacta, entonces debemos respetar lo que quiera. Ahí volvemos siempre al tema, ¿verdad? La persona puede ser ayudada, pero primero necesitamos saber si quiere ser ayudada, ¿tá? Eso es fundamental. Y no lo tomen como egoísmo, ¿tá? Sino como una forma de respetar las decisiones ajenas y por ende respetarse a sí mismo. Eso es fundamental, porque las consecuencias pueden ser bastante complicadas, ¿verdad? Una persona que está en este estado, justamente, en principio sería bueno que empezara a probar el tema de los colores. Si ha estado 6 meses así, bueno, que empiece con colores, dejando algo de negro de la cintura hacia abajo, pero de la cintura hacia arriba cambiar por otro color, ¿verdad? Un color que le vaya dando un poco más de impulso, un blanco, un celeste, un verde agua, un azul, para ir haciendo todo un proceso, porque obviamente no podemos pretender que una persona que hace 6 meses que está deprimida, digo, de la noche a la mañana, digo, salga estupendamente bien, digo, y rebosante de espíritu, porque sería ridículo por un lado, y segundo, digo, las consecuencias serían macabras, ¿verdad? Porque duraría el efecto lo que un suspiro. Y se corre, obviamente, el riesgo de que al poco recaiga en esa misma situación de depresión, pero mucho más agudizado aún. Entonces es mejor hacerlo de forma lenta pero continua y progresiva. Es la mejor manera para poder subsanar esta situación. Pero ya te digo, Fátima, pregúntale primero a tu amiga si quiere salir de ello. Si te dice que no, por mucho que la quieras, no puedes hacer nada. Lo que sí puedes hacer en caso de una negativa es ir hablando con ella de forma de que pueda ir viendo las cosas desde otro punto de vista, y como consecuencia lógica y directa de ello, entonces vamos a ver que va a cambiar de opinión, y ahí no estamos violando la ley del karma, porque fue la propia persona la que decide cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque nosotros le hablamos, lo único que hicimos fue simplemente darle argumentos, diferentes puntos de vista, para que esa misma situación la pueda ver desde diferentes ángulos, y así, razonando de a poco, pueda llegar a la conclusión de que es bueno y de por qué es bueno salir de ese estado de situación, ¿verdad? Bien, por acá me dice Fátima, gracias por tu respuesta, tenés razón, debemos respetar los tiempos de cada uno. Indudablemente, hay gente que de repente un duelo de esa magnitud lo supera en cuestión de días o de un par de semanas. Vamos a encontrarnos con personas que en esa misma situación pueden estar años, ¿verdad? En el tiempo de nuestras abuelas, por ejemplo, se estilaba que, bueno,
El luto duraba mínimo 6 meses, un año y a veces hasta varios años, y era la viuda la que vestía de negro, pero también digo sus hijos, porque siempre quedaba aquello de el respeto por el fallecido, digo, y es ridículo, la vida continúa y las personas realmente mueren cuando se les olvida, no cuando dejan su cuerpo físico, ¿verdad? Espero que esto te haya servido de un poquito útil, te haya sido un poquito útil, Fátima. Bueno, cualquier cosa, tienes como comunicarme, cualquier duda que tengas y sin problema, ¿verdad? Acá Silvana dice, cada programa me ayuda a conectarme con conceptos que realmente desconocía. Te agradezco. Bueno, gracias a ti, Silvana, por la compañía, por estar ahí siempre, como todos los viernes. Y bueno, digo, de eso se trata, digo, de compartir conocimientos y saber el por qué. Acá no se trata de decir esto es así porque a mí se me ocurre, no. Digo, ustedes observen que dentro de mis posibilidades siempre les digo el porqué de cada cosa, el por qué es bueno hacer tal o cual cosa, el por qué es bueno meditar bajo una pirámide, el por qué es bueno utilizar el agua energizada con las pirámides, un montón de cosas, ¿verdad? Digo, no son simplemente ocurrencias mías, de esto se trata, digo, de que vean eso mismo, digo, que detrás de cada concepto que doy hay justamente un fundamento que lo respalda, ¿verdad? Por acá Claudia dice, como dice esa frase que no se equivoca para nada, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Totalmente de acuerdo contigo, Claudia, pero también hay un detalle, digo, el sufrimiento es opcional, pero también debemos respetar los tiempos y la velocidad de cada uno en asumir las cosas. Esto es como en una clase, ¿verdad? En una clase tenemos varias personas y todos están prestando atención sobre lo que se está hablando en ese taller, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos con personas que, sin importar si son hombre o mujer, más jóvenes o más viejos, digo, van a aprender más rápido y a otras les va a costar un poquito más. A quienes les cuesta un poquito más no significa que sean tarados, ¿verdad? Sino simplemente significa que su velocidad de aprendizaje es más lenta, pero pueden ser igual o más inteligentes que los que aprenden más rápido. Es una cuestión de tiempos, cada uno tiene su propia velocidad, cada uno tiene su propio tiempo y ante todo es esencial respetarlo, ¿verdad? Por acá tenemos Su que dice, hola, buenas nights, buenas nights para ti, Susana. Entonces, recuerden eso siempre. Y bueno, vamos a ver ahora para el próximo viernes. Escucho sugerencias que les agraden sobre temas que quieran tocar o algún tema o algún aspecto de algún tema que les haya quedado en el tintero de las cosas que hemos venido tratando desde que se inició. Entonces, bueno, Su dice, besotes, quiero dejar atrás sufrimientos del pasado. Bien, Su. Hay muchas formas para ello. ¿Haces hipnosis, Marce? Me pregunta. Sí, es evidente, exactamente, Susana. Ahora estoy especializado en lo que es hipnosis clínica o hipnosis terapéutica, que es la hipnosis aplicada a la superación de problemas de salud, ya sean físicos o emocionales. Aclaro simplemente esto, no es la hipnosis comercial que vemos tipo Tony Camo ni cosa por el estilo. Acá es esencialmente una cuestión aplicada a los temas de salud. Tenemos un tema que lo detectamos a través de unos síntomas. Bueno, vamos a buscar a tratar esos síntomas y a ver la causa que lo determinó para poder combatirlo, ¿verdad? Su, no sé de dónde me escribes. Yo vivo en el departamento de Rocha, en la ciudad de Chuy, pero estoy yendo a Montevideo, por ejemplo, a razón de una vez al mes aproximadamente. Si tú quieres, tienes mi forma de contactarte o mi WhatsApp, te lo dejo. La característica es más 598. Mi número es 93952-661. Ese es mi número de WhatsApp. ¿tá? 93
952-661, o mi Facebook, que está con mi nombre completo, Marcelo Arturo Gómez González. Ahí tú puedes comunicarte por privado y coordinamos para en conocernos y empezar a tratarnos. La hipnosis sí se hace de forma personal, ¿verdad? Después de un tiempo y según las condicionantes y lo que se esté tratando, se puede hacer ajustes a distancia, ¿verdad? Pero estamos hablando de personalmente esto. Nati dice cómo perder el miedo al fracaso. Yo también quisiera probar hipnosis, que sea la manera más rápida de superar nuestros temores, ¿no? Sí, la rapidez es diferente a cada persona, obviamente, ¿verdad? Digo, no juguemos, que no, mejor dicho, corrijo, no permitamos que nuestra ansiedad nos juegue una mala pasada, ¿verdad? Venimos recalcando justamente eso, que todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, con tratamiento, todo lleva, cada persona tiene su tiempo. Entonces vamos a respetar nuestros tiempos, que los vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿verdad? El tema de la hipnosis se trata de sesiones que son de aproximadamente 1 hora y media, 2 promedio, ¿tá? Se hace en persona, el tiempo en las sesiones entre una y otra es de aproximadamente un mes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo cómo evoluciona la persona en cierto lapso de tiempo para ir viendo cuáles son las cosas después que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Entonces, digo, se hace, digo, en persona, y la ventaja es que esto no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, no voy a ponerme a reírme de la persona, ponerle a hacer tonterías porque no es el tema ni es mi estilo. Y obviamente lo que se hable es un secreto profesional, eso ni que hablar, ¿verdad? O sea que lo que hablemos, y aparte digo también, pequeño detalle, que al paciente no se le deja olvidar nada. Todo lo que hablemos durante la terapia hipnótica queda registrado en su memoria. La única salvedad que hago en esto, y es una salvedad transitoria, es cuando tratamos experiencias traumáticas, que de repente la primera vez, obviamente, vamos a revivirlas de forma mental con todos los detalles de lo que nos pasó, y si a la primera vez no pudimos superarla del todo, entonces ahí la dejamos en stand-by, olvidada entre comillas, para que no perturbe tu diario vivir, hasta la próxima sesión en la que volvamos a trabajar y la superen, ¿verdad? De eso se trata. Es lo único que puedo llegar a decirles, que se podría llegar a olvidar entre comillas, y solo transitoriamente hasta que lo hayan enfrentado y podido superar sin problemas, ¿verdad? Ya les digo, tienen mi forma de comunicarse, espero sus mensajes cuando gusten y nos comunicamos. Su me dice, es una aclaración importante, nunca lo hice y eso era una de las cosas que me causaba temor, olvidarme de toda la sesión. No, Su, puedes estar tranquila que no, de nada te vas a olvidar, como te digo, salvo que nos encontremos frente a una experiencia traumática y al revivirla en primera instancia no puedas superarla. Entonces, para que no te perturbe en tu diario vivir, la dejamos a un lado, guardadita donde estaba, para que no moleste. A la próxima sesión, cuando nos reencontremos y retomemos el tratamiento, ahí volvemos a trabajar sobre eso tantas veces sea necesaria hasta que la superes. Y cuando la superes, no solo la vas a recordar, sino que no vas a tener problemas en recordarla, porque si bien fue algo traumático, ya te vas a dar cuenta que fue algo que pasó y que al día de hoy no te puede dañar. Es la única salvedad que te puedo decir con total propiedad, de que es lo único que hago olvidar. Mauro dice por acá, interesantísimo, podría decirse que viajamos a otro estado cuando estamos hipnotizados. Sí, a otro estado, otro tiempo, otro lugar, digo, a donde quieras, digo, la mente no tiene límites. Podemos retroceder hasta tu infancia, porque de repente nos encontramos con un problema que las raíces surgieron en la infancia. Entonces ahí, digo, lo manejamos desde ese punto de vista. Podemos ir a tu adolescencia, o sea, no hay límites,
¿tá? Si a lo que apuntan es, y ya con esto les redondeo el panorama, si lo que apuntan es a personas que quieran hacer regresiones a vidas pasadas y eso, bueno, eso es un tema aparte que lo vamos a tratar. Eso se llama sofrología y es la rama de la hipnosis que se dedica a la eventual posibilidad de estudio de vidas pasadas, ¿verdad? Tan solo eso. Pero acá con esta hipnosis clínica, con esta hipnosis terapéutica a la que estoy hablando, estamos hablando de solucionar problemas de esta vida, ya sean físicos, ya sean emocionales, ¿verdad? Como hablábamos hoy, un problema físico, digo, indudablemente tiene una raíz emocional. Sabiendo qué lo causó, podemos corregir todo el resto, digo, sin problema. De eso se trata, ¿verdad? Y bueno, y el tiempo se nos ha volado, realmente ha sido un programa estupendo y un placer inmenso este reencuentro después de varios días que no hemos podido estar juntos. Nos encontramos el próximo viernes, como siempre, a las 21 horas por Holística FM. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de lo que es la hipnosis? Un poquito la leyenda de dónde surgió, qué es lo que hace, digo, porque es una terapia muy linda, pero lamentablemente, como tantas otras cosas, está muy llena de tabúes porque hay mucha ignorancia y mucho, digamos, mal funcionamiento o una mala utilidad de ella, ¿verdad? Estamos hablando de un tema serio, estamos hablando de un tema aplicado a la superación de problemas de salud. No estamos hablando, sin discriminar obviamente a quienes hacen hipnosis de tipo show, ¿verdad? Pero acá lo vamos a encarar desde otro punto de vista. De mi parte, desearles un excelente fin de semana y una estupenda nueva semana. Y bueno, nos reencontramos el próximo viernes. Un saludo a todos los que han participado activamente, a los que nos escuchan, a los que siempre nos están brindando su apoyo y su cálida compañía. Nos reencontramos entonces el próximo viernes a las 21 horas a través de Holística FM. Un placer de haber estado con ustedes nuevamente.